conservadores. En un primer momento vamos a tener la presencia virtual de Marcelo Nogueira, del Archivo Nacional de Brasil, que va a impartir una charla magistral, y luego sí vamos a tener una mesa de diálogo con invitados de distintas instituciones. Entre ellas tenemos a representantes del Ministerio de Cultura y Patrimonio, de la CENESID, del Ministerio de Trabajo, de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros y de la Universidad Técnica de Manabí. Entonces, ahí vamos a tener un diálogo con las personas que nos acompañan, además, en el público. Siendo así, me voy a permitir empezar ya para transmitir por redes sociales. Sean bienvenidos y bienvenidos quienes nos acompañan de manera presencial y virtual a la mesa de diálogo, la oferta de profesionalización y la empleabilidad de los gestores documentales, archiveros y conservadores, realizado dentro del programa del Coloquio Internacional de Archivos, Universidades e Investigación, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Esta mesa tiene como objetivo el promover el diálogo entre actores del ámbito archivístico sobre la necesidad de una oferta académica sólida y una demanda laboral efectiva que garantice la adecuada gestión documental y preservación de la memoria histórica del país. Como saben, el patrimonio documental es la memoria tangible de una sociedad, en tanto registra la evolución histórica, política y cultural de un país. El patrimonio documental es fuente primaria para la investigación histórica y para las investigaciones en ciencias sociales en general. Son elementos pedagógicos, además de permitir el disfrute y el acercamiento con la historia de la ciudadanía. Los documentos, además, son fuente de derechos, como el derecho a la propiedad, de nacionalidad, derechos humanos en general. En esa línea, su disponibilidad y acceso son esenciales para la preservación de la identidad nacional. La labor de los archivos es fundamental para afrontar algunos de los retos marcados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Especial relevancia tiene el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, orientado a crear instituciones sólidas al servicio de los ciudadanos, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Igualmente, los archivos son esenciales para la conservación del patrimonio histórico documental y para el resguardo de la memoria de los pueblos y las personas. Siendo así, para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, en su meta 4, que insta a redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural del mundo, se ha constituido este espacio. En ese contexto, nuestro invitado, Marcelo Nogueira, a quien agradecemos su presencia, abordará el tema Ser archivista en América Latina. Marcelo, te agradecemos. Él va a hablar sobre la educación, empleo y trabajo profesional en nuestra Latinoamérica. Marcelo es archivista e historiador, tiene una maestría en Historia Social y un doctorado en Ciencias de la Información. Es profesor del Departamento de Archivística de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro y archivista del Archivo Nacional de Brasil, donde actualmente se desempeña como coordinador general de coordinación de proyectos e internacionalización. Es autor de varias publicaciones y ha impartido cursos y conferencias en varios países. Actualmente investiga sobre archivos comunitarios, colecciones visuales, el rol del archivista en la sociedad, la lucha contra el tráfico ilícito de documentos y el cambio climático. Gracias, Marcelo, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación y sobre todo por la invitación a estar aquí, aunque sea virtualmente. Siento un gran cariño y admiración por la labor del Archivo Histórico Nacional y tengo una gran amistad con su directora, Alejandra Salazar Ruiz. He preparado un texto para esta presentación que resume las conversaciones que estamos teniendo actualmente en Brasil. Soy archivista de la mayor institución archivística de mi país y profesor en la escuela de archivística más antigua y tradicional de Brasil. Estamos atravesando un proceso de transición a nivel mundial que impacta directamente en los archivos. En mi universidad, estamos reformulando nuestro currículo académico
y en el Archivo Nacional desarrollamos y participamos en proyectos de formación profesional acá en Brasil, pero también en África y Latinoamérica. Hablar de este tema en este momento es una excelente oportunidad no solo para hablar de nuestros deseos y experiencias, sino para aprender de ustedes y compartir nuestras expectativas. Me disculpo por mi español y estoy a su disposición para una conversación al final de esta presentación. No podía empezar esta conferencia sin agradecer efusivamente al Archivo Histórico Nacional y en especial su directora, Alejandra Salazar, por la honrosa invitación para estar aquí hoy. Es una gran alegría y una gran responsabilidad poder compartir esta mesa con colegas tan comprometidos con la memoria, la historia y la preservación documental de nuestro continente. Hablar sobre la enseñanza de la archivística y el mercado laboral de los archivistas en Brasil es, al mismo tiempo, un ejercicio de reflexión crítica y esperanza. En un país de dimensiones continentales, marcado por profundas desigualdades sociales y una inmensa diversidad étnica y cultural, formar profesionales capaces de actuar con ética, competencia técnica y compromiso social es un desafío constante, de gran responsabilidad y absolutamente necesario. Al compartir la experiencia brasileña, también espero contribuir a un diálogo más amplio sobre la formación y la valoración de los archivistas en América Latina. Después de todo, nuestras luchas, desafíos y logros no conocen fronteras. Atañen al derecho a la memoria, a la información, a la transparencia pública, a la justicia social y a la ciudadanía. Ser archivista no se trata solo de tener formación técnica, conocer normas y reglamentos o trabajar profesionalmente en archivos. Nuestra profesión conlleva a responsabilidad de gestionar información, pruebas, actos materializados en registros documentales que contarán una historia, la tuya, la nuestra y de las nuestras instituciones, que tendrá un impacto decisivo en las decisiones, las consecuencias que tendremos en nuestras vidas. Suelo decir que el archivo es una especie de espejo que refleja las actividades de una persona, una comunidad, una institución, un país, un pueblo. Sin embargo, como cualquier espejo, solo refleja una parte, un recorte. Y según dónde y cómo lo miremos, puede mostrarnos cosas diferentes. Se ha dicho que el archivo es una especie de oráculo, donde lo más importante no son las respuestas, sino las preguntas. Sin embargo, para que las preguntas se formulen, primero hay que saber qué preguntar y cómo hacerlo. Y las respuestas, a su vez, solo se darán si este oráculo cuenta con las condiciones necesarias para ello. Para ello, es necesario un mediador entre quien pregunta y quien responde. Y este mediador es el archivista. En la antigua China, el archivista era considerado un hechicero, ya que con el conocimiento acumulado y organizado podía comprender el presente y predecir el futuro. En el Egipto faraónico, el dios archivista Tot era quien se movía entre los vivos y los muertos, entre lo existente y lo representado. En Grecia y Roma, los archivos se ubicaban en templos de dioses vinculados a la sabiduría, el tiempo y las artes. A lo largo de los siglos, los archivos han adquirido diferentes dimensiones y su profesional, el archivista, se ha adaptado a las nuevas necesidades de uso, almacenamiento y acceso. Cuando mi amiga Alejandra me invitó a hablar sobre la profesionalización del área y su empleabilidad en este importante coloquio, en el que se aborda la importancia de la formación archivista para el desarrollo de una gestión documental eficaz y dinámica, así como para la valoración y preservación de la memoria documental,
me di cuenta de la importancia de reflexionar sobre el reconocimiento de los desafíos actuales de la educación y el mercado laboral, de percibir la fragmentación de los diálogos entre los diferentes agentes del ámbito archivístico, destacar la urgencia de construir consensos sobre la formación académica, así como vincular la calidad de la formación y la inserción profesional y la valorización social de la archivística. Uno de los puntos que considero central en ese debate es la urgente necesidad de promover un diálogo más consistente y articulado entre los diferentes actores y agentes del ámbito archivístico: universidades, profesores, estudiantes, profesionales, gestores de archivos, asociaciones, instituciones y organismos públicos. Sin olvidar, sin embargo, a los usuarios, las comunidades y los grupos organizados. En Brasil, aún vivimos en un escenario donde la oferta académica en archivística está marcada por asimetrías regionales, estruturales y curriculares. Existen carreras consolidadas, con décadas de historia y una producción científica relevante, y también iniciativas en contextos más frágiles, con dificultades de permanencia, falta de profesorado especializado y baja inversión institucional. Actualmente, en el país, contamos con 18 carreras universitarias de educación superior y 2 programas de posgrado en archivística, además de decenas de programas de posgrado en ciencias de la información. Para otros países, esta cifra puede parecer significativa, pero basta recordar que Brasil es el quinto país más grande del mundo, con un territorio mayor que Europa, con una población de 220 millones de habitantes, distribuidos en biomas completamente diferentes y realidades sociales distintas y desiguales. De las 27 unidades administrativas del país, 12 no ofrecen curso de educación superior en archivística. De los más de 5.500 municipios de Brasil, solo unas 100 ciudades cuentan con archivos municipales. Si entendemos los archivos como pilares para una administración pública eficiente y transparente, y para garantizar los derechos a la memoria y la información, es decir, la base de la ciudadanía, nos daremos cuenta de que esta brecha tiene un impacto decisivo en sociedades más justas y un Estado más democrático. Por lo tanto, la formación en archivística debe ser más amplia e inclusiva, actualizada y atenta a las nuevas demandas sociales y a los cambios tecnológicos y climáticos. Este marco, fragmentado en el que se encuentra la formación archivística en el país, tiene un impacto directo en el mercado laboral. La formación desigual genera desigualdades en la integración profesional, impacta el desarrollo profesional y compromete la capacidad de los archivistas para actuar críticamente ante los desafíos actuales. Por ello, fortalecer el diálogo entre las instituciones de formación y los centros de trabajo es más que necesario, es estratégico. Necesitamos construir una agenda común que apunte a una oferta académica más amplia y sólida, acorde con las demandas contemporáneas de la profesión. Una agenda que no ignore las especificidades locales, sino que busque estándares de calidad y compromiso social. Hace 5 años se creó en el país el primer curso superior a distancia en arquivística. Actualmente hay más de 1.500 estudiantes matriculados, lo que ha generado un aumento significativo de profesionales cualificados para trabajar en archivos. Cabe recordar que la profesión de archivística está regulada en Brasil desde 1978. Sin embargo, la verdadera inclusión en el mercado laboral
no dependen únicamente de la formación de más profesionales ni de la creación de más vacantes. Requiere una formación excelente, comprometida políticamente y técnicamente, preparada para ocupar puestos estratégicos en la gestión de la información pública y en la defensa de la memoria social. Como se mencionó anteriormente, los archivistas necesitan renovarse y estar al tanto de los rápidos cambios que nos presenta la época contemporánea. Según una encuesta realizada por investigadores del sector aquí en Brasil, la tasa de empleabilidad entre los graduados en archivística ha disminuido y las mejores condiciones para la inserción laboral se encuentran en la función pública, lo que hace que los exámenes públicos sean cada vez más competitivos. En algunas regiones del país y probablemente en muchos países latinoamericanos, los activistas se enfrentan a una infrautilización profesional, a menudo siendo contratados para funciones meramente técnicas o incluso de otro tipo sin el debido reconocimiento de la especificidad de su formación. Suelo decir que la arquivística se ha vuelto experta en desaprovechar grandes oportunidades profesionales por falta de reconocimiento de las nuevas demandas sociales. Hemos dejado de lado el amplio y creciente campo de los archivos comunitarios. Nos estamos quedando atrás en el debate sobre inteligencia artificial. Estamos pouco involucrados em aspectos de justiça transicional e restaurativa. Hemos renunciado a trabalhar com a indústria audiovisual e outros tantos mais. Com inumeráveis exemplos de áreas em las que poderíamos estar presentes e contribuir, lo que repercute diretamente en el debilitamiento del área, ya que outros profissionais sempre llenarán el vacío que estamos dejando. Nuestros países necesitan tomar conciencia de que el aumento del número de activistas en la sociedad, en sus diversas áreas, siempre que vaya acompañado de valorización profesional y condiciones de trabajo adecuados, puede generar impactos sociales extremamente positivos, especialmente en países como Brasil y otros de América Latina, donde la gestión de la información y la preservación de documentos han sido historicamente descuidadas. Algunos aspectos sociales pueden mejorarse considerablemente con una mayor presencia y un desempeño cualificado de los archivistas. Y mencionaré algunos, empezando por el fortalecimiento de la democracia y la transparencia pública. Cuando los archivistas trabajan directamente en la organización y el acceso a los documentos públicos, se garantiza un mayor cumplimiento de la legislación vigente, como acá en Brasil, la Ley de Acceso a la Información Pública, que promueve la lucha contra las prácticas de ocultamiento y desorganización intencional de documentos. Esto favorece el control social, la supervisión del gasto público y la lucha contra la corrupción. La defensa de los derechos individuales y colectivos se fortalece cuando los archivos están bien gestionados y garantizan la prueba de los derechos como seguridad social, tierra, trabajo, educación, etc. Los archivistas contribuyen a la producción de evidencia documental en procesos de reparación histórica, como en el caso de las comisiones de la verdad y la justicia transicional. La ausencia de documentos o su mala conservación puede representar una negación de la ciudadanía. Los archivistas trabajan para preservar documentos que registran la diversidad cultural, étnica y regional del país, fortaleciendo la memoria social y cultural. En ese sentido, el fortalecimiento de los archivos comunitarios permite la inclusión de memorias históricamente marginadas, como la de los pueblos indígenas, las comunidades quilombolas, los movimientos sociales y otros colectivos. Esto contribuye a una historia más plural y democrática. Los arquivistas ayudan a crear sistemas eficaces de clasificación
procesamiento y eliminación de documentos. Esto mejora los flujos de trabajo, reduce costos y previene la pérdida de información. Los archivos bien estructurados facilitan el acceso a datos fiables para la formulación de políticas públicas. Todo ello repercute en la optimización de la gestión pública y la eficiencia institucional. Los archivistas organizan colecciones esenciales para el trabajo de historiadores, científicos sociales, periodistas, abogados, educadores y muchas otras profesiones. Con un mayor número de archivos organizados y accesibles, se amplían las fuentes de investigación y el desarrollo del conocimiento. El trabajo archivístico puede ser una herramienta para la justicia restaurativa, especialmente en contextos de violencia estatal, borrado histórico y racismo institucional. Los archivistas pueden colaborar con iniciativas de memoria, verdad y reconciliación, como ocurre en varios países latinoamericanos. Pero para que todo esto suceda más allá de nuestros deseos, los currículos universitarios en archivística deben estar conectados con nuestro tiempo y espacio para formar profesionales en sintonía con los desafíos contemporáneos, no solo del campo archivístico, sino de la sociedad misma. Es necesario promover cambios estructurales y conceptuales en la formación. Me gustaría aquí destacar algunas acciones que pueden incorporarse o fortalecerse en los proyectos pedagógicos, como la actualización y ampliación de los contenidos curriculares, especialmente, a mi entender, en tres vertientes: cambio climático y sostenibilidad, incluyendo enfoques de preservación digital en contexto de desastres, planes de contingência, gestão de riscos y política de gestión sostenible de archivos, y discutiendo el papel de los archivos en la defensa de las comunidades afectadas por desastres socioambientales, como forma de asegurar la justicia ambiental y documental. La inteligencia artificial y tecnologías emergentes, introduciendo disciplinas o módulos específicos sobre aprendizaje automático, automatización de procesos, Big Data, análisis de texto y reconocimiento de patrones de documentos y desarrollando habilidades críticas sobre el uso ético de algoritmos en la descripción, preservación y acceso a documentos de archivo. Por último, pero no menos importante, los archivos comunitarios y la memoria social, en los que la teoría y la práctica de los archivos comunitarios, activistas y contrahegemónicos deben abordarse de forma estructurada desde una perspectiva decolonial, estimulando la reflexión crítica sobre la función social del archivista en contexto de marginación y resistencia y insertando estudios de caso y experiencias prácticas con colecciones comunitarias, quilombolas, indígenas, LGBTQIA+, entre otras. Además de lo anterior, creo que la archivística necesita una mayor integración interdisciplinaria y estimular el pensamiento crítico entre sus agentes. Es fundamental promover el diálogo con otras áreas: ciencia de la información, ciencias sociales, historia, antropología, informática, derecho y ecología. Estimular el desarrollo de proyectos interdisciplinarios para que los estudiantes aprendan a actuar en contextos complejos y multilaterales relacionados con grandes problemas globales es fundamental para la formación humana e integral de este nuevo archivista. Otro aspecto de gran relevancia para la formación de ese nuevo profesional es el énfasis en las habilidades socioemocionales y ético-políticas, que deben incluir habilidades como la escucha activa, la empatía, la mediación cultural, la comunicación con públicos diversos y el pensamiento decolonial, para que los profesionales puedan formarse conscientes de su rol político y de la relevancia de su trabajo para el ejercicio de los derechos, la memoria colectiva y la reparación social. También se debe fomentar
la expansión de las prácticas de extensión y las pasantías en contextos reales, mediante el fomento de alianzas con movimientos sociales, comunidades tradicionales, ONG ambientales, agencias ambientales, centros de datos y colecciones digitales, insertando a los estudiantes en situaciones laborales reales que incluyen desafíos contemporáneos, desde la conservación de archivos digitales con IA hasta la organización de colecciones en territorios vulnerables. Destaco también el tema de la internacionalización y la vinculación con agendas globales, al incluir en los currículos temas como la Agenda 2030 de la ONU, como la justicia social, igualdad de género, inclusión y sostenibilidad, y fomentando la lectura y discusión de documentos internacionales de ICA, ALA, Iberarchivos, UNESCO y otras entidades, reforçando al artivista como agente de transformação global. Em vista de lo anterior, se hace evidente a necessidade de revisar as metodologias de enseñança, adoptando metodologias activas, como projetos integradores, estudos de casos, aprendizagem baseado em problemas, para trabalhar temas complexos de forma aplicada e fomentar a criação de laboratórios de inovação artivística, onde os estudantes podem experimentar com o uso de IA, robot, OCR, preservação da nube, blockchain, etc. Valorar a los artivistas e aumentar seu número em Sudamérica requiere de ações estruturais e coordenadas que involucrem a los governos, as universidades, a sociedade civil e as próprias instituições artísticas. Algumas estratégias concretas que podem adotar os países sudamericanos, adaptáveis à realidade específica de cada região, claro, para enfrentar esse desafio são o reconhecimento legal e institucional da profissão, a aprovação de marcos legais que definam claramente o campo de atividade do artista, suas funções, a exigência de formação específica e salários dignos, a reestruturação da política de concursos públicos e contratações, o estímulo à criação de plazas permanentes de artivistas em ministérios, alcaldias, universidades, hospitais, escolas e empresas estatais, a exigência de formação específica e arquivística para o exercício das funções arquivísticas, combatendo a prática de contratar profissionais de outras áreas sem a formação adequada. A criação, ampliação e fortalecimento dos cursos de arquivística, o desenvolvimento de programas de intercâmbio, mobilidade acadêmica e cooperação internacional entre os países sudamericanos e o estabelecimento de programas e cursos de educação técnica e contínua, incluso em modalidades híbridas e à distância, com foco em las práticas profissionais, las demandas regionais, campanhas públicas e de educação para valorar a profissão, o fomento da investigação, a inovação e o protagonismo artístico, o fortalecimento de redes profissionais e associativas e a inclusão da agenda arquivística em las agendas nacionais e internacionais. Damas e caballeros, concluo esse discurso com a convicção de que os desafios que he compartido aqui, enquanto a formação, o reconhecimento e a inclusão de los artivistas em Brasil, não são solo nossos, são desafios que transcendem fronteiras e nos unem como profissionais latino-americanos comprometidos com a memória, a justiça e o direito da informação. Pero também estou seguro de que existe imenso potencial aún não plenamente explorado nos arquivos e nos arquivistas de nossos países. Potencial para transformar as instituições, expandir a cidadania, preservar vozes historicamente silenciadas e construir um futuro mais ético, transparente e plural. Por isso, termino com uma invitação, ou melhor dito, chamado, a que nossos colegas equatorianos sigam lutando cada vez mais por la valorização de seus ativos e seus ativistas,
que construyam sólidos espaços de formação, políticas públicas comprometidas com a gestão documental e, sobretudo, que reconozcam sempre o imenso valor social, cultural e político de nosso trabalho. Somos muito mais que técnicos da administração pública ou guardianes da memória institucional. Somos agentes sociais de transformação e elementos fundamentais em la garantia de direitos e cidadania. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Creo que la charla de Marcelo nos ha dado muchas luces sobre cómo está la situación y qué es lo que debemos hacer, qué líneas se proponen seguir. Yo quisiera subrayar de lo que ha dicho Marcelo varias cosas. Muchas gracias otra vez, para lograr sociedades más justas y democráticas. Mientras tanto, les voy a invitar, por favor, a nuestros expositores que sigan avanzando a esta mesa para que podamos empezar el diálogo. También me parece importante el lograr sinergias, Marcelo. Qué importante precisamente esta mesa del diálogo en la que hemos podido convocar a representantes de las universidades, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Trabajo, de la CENESID, de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros. Son espacios que nos van a permitir compartir ideas y ponernos de acuerdo, porque parece a veces que estamos divorciados y las cosas se van haciendo cada uno por su lado. Entonces, estos son los espacios para poder construir conjuntamente esta formación de excelencia que ha mencionado Marcelo y que es tan necesaria. Además, también el reconocimiento que tiene que haber por parte de la institucionalidad y la sociedad en su conjunto sobre la labor que realizan los archiveros y los archivistas. Otro dato importante u otro término muy relevante es la interdisciplinaridad que debemos mantener en los diferentes espacios de trabajo. O sea, poder compartir y tener la capacidad de dialogar con otros profesionales, además de forma solvente, como nos corresponde también como profesionales. Y también aterrizar la teoría en la práctica y que la formación sea muy teórica, porque tenemos que tener este fundamento teórico, pero también aterrizado en nuestras realidades. Muchas gracias, Marcelo. No sé si me confirman si podemos mantener la transmisión, que la mesa se mantiene bien. Muchas gracias. Si alguien quisiera preguntar algo a Marcelo antes de empezar el diálogo. Muchas gracias, Marcelo. Voy a presentar entonces a nuestra mesa. Con base en la conversación que hemos tenido con Marcelo, trazaremos unas líneas de diálogo con nuestros siguientes expositores. Vale la pena referirnos, antes de empezar, al diagnóstico de políticas archivísticas en los archivos iberoamericanos 2023 del programa Iberarchivos. En una parte del diagnóstico se dice: en relación a los acervos documentales que custodia cada institución, esto es respecto a los archivos nacionales de Iberoamérica, se presenta una amplia diversidad, desde los 400.000 metros lineales que informa el Archivo de España, los archivos estatales de España, a los 6.5 kilómetros del Archivo Nacional de Ecuador. Ese es un ponderado. Quizá el producto de una lectura más amplia de este diagnóstico y de quizá nuestro propio análisis, podemos pensar que esta diferencia en cuanto a nuestro patrimonio documental alojado en los archivos nacionales obedece a que hay fondos acumulados que no conocemos, a que se han hecho eliminaciones de documentos no autorizados, a que hay documentación retenida, pero se resume todo esto en falta de personal calificado en las instituciones. El diagnóstico también menciona que el Archivo Nacional de Ecuador es el segundo con menor número de personal a nivel de Iberoamérica, luego de El Salvador. Pero esa es la realidad del Archivo Nacional. Esto es también lo que ocurre en nuestras instituciones. Por otro lado, también agradecemos a la Dirección de Archivos de la Administración Pública. Hemos tenido permanente contacto y
en varias oportunidades nos han facilitado los datos del Padrón Nacional de Archivos, que es un documento o un registro que realizan todas las instituciones públicas por disposición de la Regla Técnica Nacional de Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos. Entonces, con estos datos contrastados con los que ofrece el Ministerio de Economía y Finanzas de todas las instituciones que reciben presupuesto del Estado, tenemos, bueno, están registradas en el MEP 3.145 instituciones, mientras que reportando en el padrón el último año tenemos 620. Esto quiere decir que existe una diferencia entre las que deberían reportar y las que realmente reporta de 2.525 instituciones. Están ubicados, además, estas áreas de archivo en distintas áreas y hemos tratado un poco de agrupar en secretarías generales, coordinaciones o direcciones administrativas financieras, entre otras. Es decir, la mayor parte de las unidades o procesos de archivo están desarrollándose en áreas que no son propiamente de archivo. Las direcciones de gestión documental y archivo son apenas un 14% de la totalidad de instituciones empadronadas. Existe un decrecimiento, de hecho, de estas áreas. Los procesos están encargando a funcionarios con perfiles operativos como responsables, jefes o técnicos en áreas distintas a las direcciones de archivos. Lo anterior supone una escasa perspectiva de crecimiento profesional, menores espacios de empleo, remuneraciones más bajas, frente a una oferta de formación que crece en virtud de la necesidad. Es decir, que los institutos superiores, las universidades están creando una oferta académica, pero que quizá no sea muy sostenible en el tiempo, y por eso este espacio es un espacio de discusión. También hay que hacer notar que no solamente la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos nos habla de una calificación o cualificación del personal para archivos. También la Ley Orgánica de Cultura exige que hayan profesionales manejando el patrimonio cultural y que particularmente hayan conservadores profesionales y acreditados además. Tampoco se cuenta, y hay que decir, con una oferta de formación para conservadores del patrimonio documental en soportes físicos y electrónicos o soportes especiales, porque también hay que pensar en que las funciones del Estado son cada vez más grandes y los soportes y los formatos en que se produce la documentación no solamente es el papel, y la formación tiene que ser especializada, específica. Si bien hay un incremento de funciones del Estado, del volumen de información en los distintos formatos y soportes que se deben administrar según la normativa y buenas prácticas, no se cuenta con escalas profesionales para que cubran las distintas necesidades institucionales. Ya digo, por la diversidad de los tipos de documentos, por la diversidad de los archivos y luego también estos diversos niveles de profesionales con los que las instituciones necesitan contar. Con ese contexto, en resumen, tenemos aquí a los representantes de las instituciones que voy a presentar. La magíster Carla Freire es conservadora, viene en representación de la señora subsecretaria de Memoria Social en delegación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ella es conservadora y gestora cultural con formación en Ecuador e Italia, especializada en conservación de bienes culturales, investigación y gestión de proyectos con enfoque comunitario y educativo. Actualmente, dentro del Ministerio, como subsecretaria, lidera procesos normativos y estratégicos para articular 39 repositorios de memoria social a nivel nacional, así como para formular normativas técnicas en gestión de colecciones. Tiene una maestría internacional en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo. Entonces, su experiencia y su formación combina todo lo que necesitamos tener en esta mesa. Por otro lado, tenemos al representante o delegado del Ministerio de Trabajo, el magíster Edwin Logroño Molina, psicólogo industrial por la Universidad Central y magíster en gestión de talento humano por la Universidad Tecnológica Equinoccial.
Cuenta con una sólida trayectoria en administración pública, desempeñándose durante más de una década en cargos estratégicos vinculados al fortalecimiento institucional y la gestión de talento humano en entidades como el Ministerio de Trabajo, Fiscalía General del Estado, Banco de Desarrollo del Ecuador, y claro, su experiencia tiene que ver con el fortalecimiento precisamente de la institucionalidad pública. Tenemos también a Paola Paredes, ella es delegada por la CENESID. Ella es graduada en Ingeniería en Administración de Empresas en la Universidad Central, con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Actualmente se desempeña como analista de la Dirección de Gestión Académica de tercero y cuarto nivel en la CENESID, contribuyendo a diseñar e implementar políticas y estrategias para la gestión de la formación académica de tercero y cuarto nivel a través de procesos técnicos articulados con otras instituciones. Tenemos también la presencia y agradecemos a María José Bravo, doctora en documentación, archivos, bibliotecas en entorno digital y máster en archivos y bibliotecas con formación en sistemas informáticos. Trabajó durante 11 años en la biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional y fue becaria en el Tribunal Constitucional de España el año anterior. Actualmente representa al Ecuador en el Comité Directivo de la Riberao de la Asociación Latinoamericana de Archivos y es docente a tiempo completo en Archivística y Bibliotecología en la Universidad Técnica de Manabí, a la entidad que representa en esta mesa. Y finalmente tenemos a Mari Caleño por la Asociación Ecuatoriana de Archiveros. Ella es la presidenta de la asociación, cuenta con experiencia profesional en gestión documental y archivos, dirección de proyectos, consultora y capacitadora. Es licenciada en Administración de Empresa por la UniAndes, cursó estudios en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad Cristiana Latinoamericana. Actualmente cursa la Maestría de Gestión de Calidad de la Documentación e Información en la Universidad Politécnica Salesiana y ha liderado procesos de elaboración y aprobación de propuestas de políticas, reglamentos, normas en instituciones públicas y el distrito metropolitano, el municipio de Quito particularmente. Les damos a todos la bienvenida, agradecemos su presencia y el reto que es precisamente empezar este diálogo hoy. Bueno, lógicamente he traído una... ¿Cómo vamos a desarrollar la mesa? He traído una batería de preguntas. Voy a empezar haciendo la pregunta correspondiente a la señora subsecretaria, luego vamos a tornar varias preguntas a los asistentes, vamos a hacer 2 rondas de preguntas de la batería que tenemos preparada, pero también les invitamos a ustedes a preparar sus preguntas en una última ronda. En cualquier momento pueden también conversar o presentar alguna duda o inquietud sobre las respuestas que nos vayan dando nuestros expositores. Muchas gracias a todos por su presencia y voy a empezar con la señora subsecretaria, con Carla Freire. ¿Qué opina, ya con todo este escenario, qué opina de la necesidad que tiene el Estado de contar con personal formado en cultura y particularmente en archivos para la preservación del patrimonio y la memoria social y la forma en que ahora se está satisfaciendo esta demanda? Aquí solamente quiero aludir a la Ley Orgánica de Cultura, que ya establece un articulado, el 16, el 22, y luego el 71 y el 72 con respecto a los profesionales en cultura y los diferentes tipos de repositorios. Bueno, muy buenos días con todos. Para el Ministerio de Cultura y Patrimonio es un honor que nos inviten a este tipo de congresos, a la Universidad Andina Simón Bolívar, con la cual hemos trabajado muy estrechamente a través del Archivo Histórico Nacional. La Subsecretaría de Memoria Social es el área del Ministerio de Cultura y Patrimonio que coordina los museos, archivos históricos y bibliotecas que originalmente fueron creados por el Banco Central del Ecuador. Son archivos que tienen distintas naturalezas, ¿no es cierto?, de documentación, de soportes, de temporalidad, de temáticas, y esto ha generado también un reto en cuestiones de la gestión de estos archivos, de quién gestiona estos espacios, de cómo se hace la atención al público, de la forma de describir, de catalogar, ¿no es cierto?, siendo que son archivos que están dentro de la mayoría de museos, distinto a un archivo de administración pública, ¿no es cierto?, pero que tiene que cumplir con la normativa técnica de descripción también. En ese sentido,
es necesario hablar sobre la profesionalización de las personas que atienden en estos espacios, ¿no es cierto? Que históricamente, si bien no siempre fue una exigencia para las instituciones del Estado contratar a personas especializadas en la gestión de archivos, esto viene siendo una necesidad latente, puesto que además de tener poco personal en los archivos históricos públicos, se tiene que tener el personal especializado para poder atender a todas las necesidades de la ciudadanía. Con respecto a lo que mencionaba Alejandra sobre la normativa que existe vigente en la exigencia de los perfiles o lo que tiene que hacer el Ministerio de Cultura para asegurar que exista formación, ¿no es cierto? En la Ley Orgánica de Cultura se establece el régimen integral de educación y formación en artes, cultura y patrimonio. Si bien esto hemos trabajado con Alejandra mucho en cómo la Ley Orgánica de Cultura y la Ley del Sistema Nacional de Archivos pueden conversar, ¿no es cierto? La una es mucho más antigua que la Ley Orgánica de Cultura y, sin embargo, si bien nosotros nos enfocamos más en archivos históricos, tenemos que encontrar las maneras de dialogar entre ambas normativas para que no sea contradictorio y más bien crear un sistema nacional de archivos que sea congruente para cumplir con ambas normativas. En ese sentido, este régimen lo que busca es que el ministerio debe buscar los perfiles y generar programas de formación para fortalecer el talento humano en este sentido. El año pasado, tras este régimen que tenemos y que estamos impulsando más, hemos también emitido al CENESID las necesidades de carreras, no solo de cuarto nivel, que son la gran mayoría, sino también de tercer nivel y tecnológico, para fortalecer en el ámbito de la archivística y de la conservación. Al menos en archivística existen algunas ofertas académicas. Lastimosamente, la oferta académica de conservación, la última carrera cerró en el 2017 en la Universidad Tecnológica Equinoccial, siendo una de las carreras más antiguas en Latinoamérica en crearse en conservación de bienes culturales y patrimoniales. Me permito también exponer esto, puesto que esta carrera era una carrera muy amplia, ¿no? Era restauración y museología, se llamaba, una licenciatura, y cubría todos los aspectos de la conservación. Esto es decir, materia en papel, en pintura, en escultura, en metales, en pintura mural, ¿no es cierto? Esto amplía muchísimo el conocimiento de las personas que salían de esta carrera, pero al mismo tiempo no era lo suficientemente especializada como para poder gestionar distintos repositorios como son los archivos históricos. Es decir, las personas se iban profesionalizando con la experiencia que iban ganando en su trayectoria laboral. Esa fue una de las razones principales por la cual la carrera dejó de abrir, ¿no es cierto? Por la falta de especialización también de profesores en las distintas materias de la conservación. En otros países la conservación se estudia directamente en especialización, ¿no es cierto? Por tipo de bienes y por tipo de material, sobre todo. Estamos trabajando con algunos institutos como ministerio, institutos técnicos, para tratar de volver a tener una oferta académica a nivel técnico de conservación, puesto que es una necesidad que todas las instituciones tienen, sobre todo en papel, ¿no es cierto? La colección del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la colección nacional, tiene 2.4 millones de bienes culturales y patrimoniales, del cual el 80% son bienes documentales y bibliográficos. Entonces, es una prioridad muy importante para fortalecer en este tema la formación de profesionales. Por otro lado, también bueno, es importante mencionar que la intervención en bienes patrimoniales, como son también por la Ley Orgánica de Cultura los documentos históricos, se necesita también de la aprobación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y esto tiene que ser ejercido por un profesional que esté registrado en el instituto. Y no podemos crear estos cuellos de botella, ¿no es cierto? Porque si no tenemos la oferta académica, cada vez tenemos menos oferta profesional, pero más necesidades de conservación. Entonces, en este sentido, es clave trabajar de la mano con instituciones de la academia, con otras carteras de Estado, para tener esta oferta y también promocionar estas carreras. El año pasado, el Ministerio organizó una feria de oferta académica para el arte, la cultura y el patrimonio, donde también se ofrecieron
las carreras de esta universidad y de otras universidades a nivel nacional que cuentan con carreras de archivística, e invitamos a muchos bachilleratos para que los chicos también conozcan la oferta que existe a nivel nacional, que son carreras que muchas veces ni siquiera están en el imaginario de los estudiantes, ¿no es cierto? Quizás tienen algunos estigmas de cómo se tiene que ser para hacer estas carreras, de qué implica el trabajo diario del archivista, del bibliotecólogo, ¿no es cierto? Y creo que es clave lo que decía el Marcelo, el colega de Brasil, de un poco trastornar cómo la sociedad vea estos perfiles y ver el valor social tan importante que tenemos como agentes primordiales para la conservación y la preservación de la memoria histórica escrita de nuestro patrimonio. Entonces, para concluir, es clave, solo quiero resaltar el papel, la responsabilidad que tiene el Ministerio de Cultura dentro de sus competencias de analizar la necesidad de esta formación, pero es más importante trabajar también con las instituciones del Estado encargadas de la formación profesional para motivar sobre todo a instituciones públicas, universitarias, que oferten este tipo de carreras, ¿no es cierto? Porque siempre es, sobre todo para la preservación del patrimonio. Entonces eso, muchas gracias. Gracias, Carlita. Vamos entonces un poco a intercambiar estas opiniones. Me parece súper importante hablar de difundir lo que hacemos los espacios de memoria social, los archivos también, los archivos institucionales, para generar interés de la comunidad, ¿no? E irnos articulando con otras instituciones. Quisiera retornar la pregunta a la representante de la Universidad Técnica de Manabí, a María José. Por favor, dinos cómo está respondiendo, cómo crees tú que está respondiendo la academia a esta demanda del Estado y de la sociedad en su conjunto de contar con profesionales en archivística, pero no únicamente en archivística básica, ojo, sino cómo aborda las necesidades especializadas. Me refiero a temas a lo que mencionaba Marcelo, temas de conservación de diferentes tipos de soportes, de uso de tecnologías, aprovechamiento, de manera que podamos dar respuestas efectivas a esas demandas. Por favor, María José. Muy buenos días con todos. Agradezco el espacio, la invitación a esta mesa de diálogo. La Universidad Técnica de Manabí justamente oferta la carrera de bibliotecología, documentación y archivo desde el año 2011, ¿sí? Justamente con el fin de poder solventar estas necesidades laborales, la formación justamente de las personas para poder atender sus procesos en el ámbito de la biblioteca y del archivo, ¿no? Entonces, bueno, por comentar un poquito, una breve introducción, ¿sí? En el 2011 la carrera inicia con 9 niveles, ¿sí? Con 9 semestres, que responde a 7.200 horas, cuyas actividades estaban distribuidas a través de contacto con el docente, de trabajo autónomo y trabajos prácticos, ¿no? Luego, pues ha venido evolucionando un poquito. En el año 2016, justamente, se elabora un rediseño curricular, ¿sí? Justamente por la pertinencia de la… se hizo un análisis justamente a través del CEMPLADES, ¿no? Entonces, aquí se vio la necesidad de pronto de dejarlo ya en 8 niveles de estudio, y luego, en el 2019, se hizo otro ajuste de la malla. De lo que inicialmente estaba con 54 asignaturas, pues se quedaron en 40, ¿no? Manteniéndose igual las tareas en contacto con el docente, con prácticas y trabajo autónomo, ¿no? Ahora, en el 2023 se realizó un ajuste a la malla porque inicialmente era solo en modalidad presencial, lo cual dificultaba la formación de las personas, porque al estar ubicada en la matriz que está en Puerto Viejo, no íbamos a ir de pronto a formarnos de manera presencial todos los días al campus de Puerto Viejo. Por lo tanto, en este año 2023 se hace un ajuste y aquí se cambia la modalidad de la carrera a híbrida, es decir, un 70% de materias se las cursa de manera presencial y un 30% en modalidad virtual. El año pasado, en septiembre precisamente, se apertura un campus aquí,
en la capital, aquí en el campus Quito, que está justamente ubicado en la calle Oriente y Montúfar. Tenemos ya 2 semestres, sí, se aperturó en septiembre del año pasado. En el primer semestre tenemos a 15 estudiantes y en el segundo contamos con 7. Esto realmente es muy motivador, sí, porque pese a todas las dificultades, de pronto de los permisos de trabajo y diversas situaciones, se ha facilitado justamente esto y tenemos 15 personas, por lo menos en el primer semestre, sumando un total de 23 por lo menos aquí en el campus Quito. Entonces, pensando en la realidad que está atravesándose, que ya lo comentó la compañera anterior, se está impartiendo justamente la carrera en 2 días a la semana, ¿sí? Para que las personas que trabajan, porque normalmente nuestros estudiantes son ya profesionales que pueden ser de otras áreas, o bibliotecarios o archivistas empíricos que ya están insertos en el ámbito laboral, pero están preocupados por la formación. Entonces, tenemos en horarios, por ejemplo, desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Al ser una modalidad híbrida, se presentan los estudiantes, por ejemplo, el lunes y viernes, los de primero y los de segundo, los martes y jueves, en el horario que comentamos para la presencialidad, y por las tardes tienen sus asignaturas virtuales. Si esto ya se conectan en el horario que ellos lo estimen conveniente, ¿no? Ahora, ¿qué se está pensando hacer justamente para cubrir, sí, para poder llegar a todo el país? Porque si está en la sede, en el campus Quito y en la matriz, me falta igual pensar en las diferentes provincias de nuestro país. Entonces se está trabajando en un proyecto en este momento para poder hacer ajustes nuevamente a la carrera, pero para invertir, ¿sí? Es decir, que el 70%, ¿sí?, de la carrera sea en modalidad virtual y el 30% sea presencial. Siendo el 30% presencial aquellas materias que tienen la práctica, ¿sí? Por ejemplo, catalogación, procesos archivísticos, análisis documental, clasificación, conservación, que también incluye la malla curricular de esta carrera. Los 3 primeros semestres serían netamente teóricos, por lo tanto, con el ajuste que pretendemos hacer, sería los 3 primeros semestres totalmente virtuales y los siguientes semestres pues vamos alternando. Aquellos que tienen el praxis profesional, pues se los haría en modalidad presencial. Hasta mayo de este año hemos graduado a 593 licenciados, ¿no? Se ha hecho convenios también con instituciones para poder fomentar las prácticas preprofesionales, ¿no? Pero la idea de estos convenios también es que pueda existir la posibilidad de insertarse en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, la problemática, para ir cerrando, ¿sí?, la problemática que se ha presentado, ¿no? En el cantón Manabí tenemos 22 cantones, perdón, en la provincia de Manabí tenemos 22 cantones, y lo triste es que ninguno de los profesionales se ha logrado insertar en el ámbito laboral, ¿sí? Pero también tenemos el otro lado, que se hizo un estudio en el 2021 y se reflejó que existen muchos responsables de archivos, sobre todo en el ámbito universitario, ¿sí?, para aquellos que están constituidos, que están allí profesionales de otras áreas. Están psicólogos, están informáticos, están educadores, están comunicadores, abogados, están psicólogos, pero muy poquitos profesionales de nuestro ámbito. Entonces, allí hay un divorcio, sí, que nos llama mucho la atención sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea que nosotros venimos a plasmar el día de hoy es justamente proponer de pronto una actualización a la malla curricular que tenemos ahora mismo, de tal manera que podamos tener un itinerario de especialización, tanto para bibliotecología como para archivología, para así, sobre todo en el ámbito de la archivología, poder cubrir aspectos de los archivos de gestión, que está un poco olvidado, ¿no? Entonces, esa es la idea también. Que tengamos esa coordinación también con aquellas instituciones que ofrecen posgrados, de tal manera que no haya redundancia,
¿sí? Que del tercer nivel tengan la formación básica y de pronto en los posgrados podamos incurrir ya en una especialización, en un ámbito puntual, ¿no? La idea también es que no se pierda la carrera, ¿sí? Que no se pierda, sino más bien fomentar para poder motivar a más personas que se matriculen, para evitar lo que ocurrió justamente con la carrera de restauración. La idea también es de aquellos profesionales que ya están trabajando en bibliotecas y archivos que son de otras áreas, que podamos facilitar su formación, o sea, tampoco excluirles a ellos, ¿no? Sino que se fomente su formación profesional de manera completa y también aquellos que ya son profesionales, insertarlos en el ámbito laboral. Hay archivos, por ejemplo, en todas las instituciones y nos falta manos, ¿no? Entonces, en ese sentido también. Y para finalizar, formación continua en el ámbito de la archivística, que también nos hace falta. Muchísimas gracias. Gracias, María José. Gracias. Vamos a tener más tiempo de seguir conversando de esto que es tan interesante porque además hay muchas cosas que señalas. Un régimen de transición, porque nos está pasando esto, ¿no es cierto? Los institutos están validando las trayectorias laborales de muchas personas que han ido trabajando de manera empírica, como bien mencionas, pero que tiene que haber este régimen de transición para que después la formación esté suficientemente robusta, digamos, y la profesión prospere, que ya ofrezcamos nuestros servicios como profesionales y sea un servicio de calidad muy especializado además. Eso me parece súper importante. Entonces creo que aquí es oportuno, aunque voy a cambiar el orden, le voy a pedir a Edwin que nos comente de qué manera el Ministerio de Trabajo garantiza que se creen y que se absorba esta oferta o garantizaría que se absorba esta oferta de profesionales, que existan las suficientes escalas profesionales para que se contemplen todas estas necesidades en las instituciones sobre gestión documental, sobre conservación del patrimonio. ¿De qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? Gracias, Edwin. Bueno, muy buenos días con todos. Qué gusto estar aquí compartiendo la invitación que nos han hecho las autoridades del Archivo Histórico Nacional. Bueno, para responder esa pregunta hay algunas cosas que hay que considerar como tal, como por ejemplo, ¿cuál? Tenemos que tener en cuenta que a nivel de instituciones del Estado o instituciones públicas como tal, nosotros somos administradores de los bienes de la sociedad como tal. Y en este caso, el Archivo Histórico Nacional para mí juega un papel muy importante, tomando en cuenta que es el tanque de pensamiento, si cabe el término, o es aquel gran repositorio de la memoria social de la sociedad ecuatoriana como tal. Conversando con su máxima autoridad en algún momento determinado, nos manifestaba la cantidad de documentos que ellos manejan, ¿sí? Hago esta pequeña introducción porque cuando conversábamos de ello y previo a venir acá, se me venía una frase de un libro que había leído, de George Orwell, que es 1984, no sé si ustedes lo habrán escuchado o leído también. Pero lo que me llamaba la atención mientras disertaban y hablaban es la frase que dice: quien controla el pasado, controla el futuro, y quien controla el presente, controla el pasado. ¿Por qué hago alusión a esta frase? Porque hay muchas ocasiones que desde el construir los puestos que nosotros o que ustedes necesitan para las instituciones del sector público, no nos damos cuenta de la magnitud de la información que están manejando como tal. Nosotros como Ministerio de Trabajo, como rectores en la parte de talento humano y remuneraciones, debemos por una parte garantizar que se ejerce el derecho al trabajo como tal, pero eso sí con una realidad. No podemos disociarnos de lo que está pasando en la realidad como tal. Pongo un ejemplo. Con mi hijo un día conversamos, mi hijo Pablo Logroño, a quien le mando un saludo, conversamos y él me decía: oye papá, ¿me puedes amarcar? ¿Tú acaso no haces ejercicio? Porque si no haces ejercicio, ¿por qué no me amarcas? Y yo estaba cansado y le decía: no puedo. Entonces, ¿para qué hago ejercicio?
¿Por qué pongo este comentario o por qué pongo esta experiencia? Porque a veces, en muchas ocasiones, nosotros nos quedamos como mijito. ¿En qué sentido? En que queremos ciertas cosas, pero no vamos viendo lo que pasa en la realidad como tal. No entendemos que también hay un mercado laboral, que en ese mercado laboral se juega la oferta y la demanda como tal. Y en esa oferta y la demanda como tal, nosotros tenemos profesionales que en unos casos están sobrevalorados y en otros casos no cuentan con los requisitos para poder desempeñar un puesto como tal. A eso hay que acotarle que dentro de ese mercado laboral hay una competencia injusta, llamémoslo así, porque en muchas ocasiones, ¿qué prima? La calidad o a su vez la calidad del profesional, me refiero a su formación, su experiencia, o a su vez una mano de obra barata como tal, ¿sí? Aparte de eso también, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que dentro de todo este proceso de construcción, hoy por hoy nosotros dependemos mucho para poder construir los puestos que requieren cada una de las instituciones del presupuesto institucional que se les han asignado a cada una de las instituciones del sector público. No va a ser lo mismo el presupuesto que maneja el Ministerio de Salud Pública versus alguna entidad de cultura como tal. ¿Está bien o está mal? Depende de la visión que vayamos a tener como tal. ¿Por qué lo digo esto? Porque si hablamos del Archivo Histórico Nacional, que tiene documentos de hace X cantidad de años o décadas, o tal vez siglos hacia atrás, ahí se encuentra la memoria histórica. Y en ese sentido, el adecuado tratamiento implica que ya no solo entendamos el manejo de la documentación que se requiere, sino también ver otros aspectos, otras aristas, otros campos. Con ello, ¿qué quiero decir? En el sector público nosotros tenemos normativas, en el caso particular de los servidores públicos, a la Ley Orgánica del Servicio Público y a su vez a su Reglamento General de Aplicación, para poder facilitar el ingreso a las personas, a las instituciones del sector público. Tenemos normas técnicas. En una primera instancia, la norma de selección de personal que me dice cómo realizo los concursos de méritos de oposición, que me identifica el mérito que deben tener las personas para ingresar a las instituciones del sector público, pero mérito que debe o que recae sobre la base de instrucción formal, experiencia, capacitación y ciertas acciones afirmativas por pertenecer a ciertos grupos de vulnerabilidad como tal. Por otra parte, tenemos otra normativa que es la que nos permite construir los puestos que las instituciones requieren o necesitan para poder ejercer o cumplir con sus competencias institucionales. Con todo esto, como nosotros como Ministerio de Trabajo, obviamente no podemos trabajar por nuestra propia cuenta, sino que ahí necesitamos el trabajo conjunto de las instituciones que forman parte del sistema de cultura y el Archivo Histórico Nacional, y además de otras instituciones como las universidades y el Ministerio de Economía y Finanzas, porque la realidad me dice, y el sentido común también me dice, yo voy a poder hacer algo siempre y cuando tenga presupuestos, y no puedo garantizar un derecho adicional si es que no lo puedo llevar a cumplir como tal. Para finalizar este punto, también es importante entender que hoy por hoy a veces se ha quitado del análisis qué es lo que pasa dentro del mercado laboral, porque puede ser que un profesional que se esté formando en temas de archivo y logística no esté bien remunerado, pero por una parte son las condiciones presupuestarias y por otra parte porque puede ser que en el mundo en el que estamos viviendo y en el mundo de las tecnologías de la información, hay ciertas personas que prefieren ser creadores de contenidos que manejar este tipo de documentos. Entonces, tal vez la idea es ir viendo otras aristas e incorporar a la discusión para crear la normativa que nos permita definir los puestos que requieren, en este caso, las instituciones del tema de cultura, también ver muy de cerca lo que pasa dentro del mercado laboral. Gracias, Edwin. Sin embargo, yo le voy a dejar de tarea para la siguiente ronda de preguntas. Esto que habíamos señalado en la introducción a la mesa. Las estructuras institucionales están olvidándose de las áreas de gestión documental y archivos, es decir, esa demanda a la que usted hace referencia se está reduciendo.
Entonces es importante también que como órgano rector del trabajo, ¿no es cierto?, se mire que las estructuras obedezcan a una necesidad social, que es precisamente el que las instituciones resguarden bien su información y luego el patrimonio del Estado que nace en las instituciones. Bueno, le voy a dar la palabra a Mari Caleño como representante de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, porque me gustaría un poco que nos explique desde su perspectiva cómo ve la calidad del empleo y de la oferta de empleo, lo que nos acaba de decir Edwin, ahora para sus agremiados. Gracias. Listo. Muy buenas tardes, me imagino que ya es tardes con todos. Agradezco muchísimo a los organizadores, a la Universidad Andina Simón Bolívar, al Archivo Nacional de Historia, el CES, el CASES, por brindarnos esta oportunidad de participar en este evento. Espacios como estos que permiten la reflexión, el encuentro, la construcción conjunta, pues aportan muchísimo a esta necesidad tan grande que tenemos los archiveros ecuatorianos. Mi nombre es Mari Caleño, estoy actualmente ejerciendo la presidencia de la Asociación Ecuatoriana de Archivos, pero esta asociación tiene más de 10 años que ha venido trabajando en acompañamiento a los archivistas ecuatorianos. Tengo justamente la suerte de haber trabajado con Alejandra, que estuvo desde los miembros fundadores, Jorgito Pavón, que está aquí también, Silvanita. Yo les puedo contar un poquito la experiencia. Tengo muy poco tiempo ejerciendo este cargo de presidencia, pero estuve yo desde socia fundadora de la asociación. Y claro, este gremio nace justo de una necesidad puntual de los archivistas ecuatorianos, que hace más de 10 años no teníamos un representante, tantos dolientes en los archivos ecuatorianos, gente que estaba en los archivos públicos, privados, en los archivos universitarios, con muchas necesidades, precariedad laboral, falta de capacitación, no había reconocimiento a esta labor tan fundamental y esencial, y no teníamos un doliente que frente al sector privado, frente al gobierno, nos pueda representar. Siendo así, nace esta asociación. Y obviamente la Asociación Ecuatoriana de Archivos no tiene fines de lucro, es un gremio, un conjunto de archivistas que necesitan ese acompañamiento, esa presencia, ese respaldo para la defensa laboral, para el reconocimiento. Y a partir de toda esta necesidad que se refleja de hace 10 años que les estoy hablando, toda esta trayectoria de la asociación ha sido justamente en un enfoque de ir aportando a este mejoramiento de la situación del archivero ecuatoriano. Para ello, obviamente, todos los planes de acción de las distintas directivas de la asociación, yo les digo, yo les puedo hablar muy poco de lo que en este momento estamos haciendo, pero sí tengo el conocimiento y respaldo de lo que la asociación ha realizado por más de 10 años, justamente ante la situación crítica que se vivían los archiveros. Entonces, obviamente, el defender la dignidad del archivero, el impulsar y aportar a la actualización de conocimiento, de formación, de capacitación, nos ha empujado como asociación a mirar siempre alianzas estratégicas con universidades, con el sector privado, con el gobierno. La Asociación Ecuatoriana de Archivos, en sus distintas etapas de desarrollo y de ejecución de todo lo que ha sido el quehacer que nos norma, que nos regula, dentro de lo primordial siempre ha sido el promover el acompañamiento al archivero. Entonces, en esta línea, nosotros, como diagnóstico inicial, cuando se crea esta asociación, vemos justamente que el principal problema es ese desajuste entre la formación y el mercado laboral en el que se enfrentan los archiveros. Y ante eso, obviamente, lo que sigue es una precarización en el tema laboral. Los perfiles definidos para los archiveros no están acorde a las necesidades y a las realidades que viven cada uno de los archiveros. Y hablamos de archiveros a gente que está desde la parte técnica, desde lo más básico, áreas operativas, vemos ahí archiveros especialistas, ahora tenemos gente que está manejando documentos electrónicos, archivos que ya están dentro de un tema de una era digital. Entonces tenemos nosotros perfiles de archivistas dentro de la asociación de todos los niveles. Ante esta carencia de perfiles y todos esos desajustes que existen alrededor de lo que son los archiveros, pues la asociación ha establecido constantemente acciones de trabajo. Como les decía, no ha sido la asociación sola, siempre ha sido en conjunto con la cooperación de otros sectores alineados,
y obviamente el rol de la asociación ha sido fundamental en este quehacer que nos llama. La asociación ha sido ese puente entre la academia y todos los agremiados, porque a partir de este trabajo y esta necesidad lo que ha resultado es que en el trabajo del día a día de la asociación nosotros tengamos que buscar esos enlaces, por ejemplo, en el caso de la academia, de ver estas formas de capacitación, de formación en todos los niveles. Por ejemplo, ahora mismo existen institutos tecnológicos, universidades con las que la asociación tiene convenios que justamente han estado promoviendo, en un caso, la formación especializada, como justamente lo comentaba Alejandra, pero también hay esas propuestas de convalidación de conocimientos que yo creo que es para la gran mayoría de archivistas, porque tenemos archiveros en archivos municipales que están fuera de la ciudad, que están en instituciones que tienen mucha austeridad, falta de recursos, y obviamente allí se viene tornando mucho más complicado este tema de los perfiles que ellos tienen. Entonces, este puente entre la academia y la realidad nacional, como asociación igual siempre hemos estado promoviendo este quehacer archivístico a través de eventos temáticos, haciendo que se reconozca esta labor tan importante que tienen los archiveros dentro de las instituciones. Sí, tengo un minuto. También ha sido fundamental el establecer las redes de colaboración. Por ejemplo, en este caso, y considerando justamente que este es un evento de archivos universitarios, está enfocado a la universidad, a la academia, tuvimos recién una experiencia muy bonita justamente con la red de archivos universitarios y vemos que son realidades constantes y necesidades constantes las que tenemos ambas redes, y de hecho en el Ecuador tenemos muchas más con las que obviamente la asociación siempre va a estar abierta a un trabajo de colaboración conjunta. Eso, Ale. Muchas gracias. Gracias, Mari, gracias. Bueno, me parece, destacó de la intervención de Mari Caleño, tomar acción, el haber conformado en su momento la asociación, luego el incidir, no solamente en la formación, hay que incidir en la política pública, y creo que un espacio como este nos va a ayudar. Y por eso le voy a tornar la palabra a la compañera del CENESID, a la magíster Paredes, y quisiera preguntarle cómo mira usted la articulación entre la oferta de carreras, que ya acabamos de oír, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas públicas sobre transparencia, optimización de trámites, buena gobernanza, y los que constan en las normativas, en la regla técnica, en la Ley Orgánica de Cultura, y cómo podrían subsanarse las brechas miradas desde la oferta académica. Gracias. Muy buenos días con todos. Antes que nada, reciban un cordial saludo en nombre de nuestra máxima autoridad, César Vázquez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Para la CENESID, como órgano rector de la política pública en materia de educación superior, es muy importante contar con estos espacios que permitan el diálogo y el debate. A raíz de todos estos diálogos vamos a obtener resultados que no solamente plantean acciones en Estado, como ya lo mencionaba la compañera anterior, sino que no solo benefician a la comunidad educativa, sino también al público en general. Es importante destacar y mencionar, antes de responder la consulta de Alejandra, que ustedes conozcan cómo está articulado todo el sistema de educación superior. Conforme lo determina la Ley Orgánica de Educación Superior, los organismos públicos que conforman el sistema de educación superior son 3. El Consejo de Educación Superior, CES, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CASES, y el órgano rector de la política pública de educación superior, CENESID. Cada una de estas instituciones, en el ámbito de sus competencias, aporta al fortalecimiento y mejoramiento de la educación superior del país. En este contexto también es importante que conozcamos cuáles son, hablando ya de oferta académica en este tema, es importante que todos conozcamos también cuáles son las instituciones de educación superior que ofertan esta carrera, estos programas más bien, porque hablamos de educación de cuarto nivel. Les comento, nosotros contamos con 62 universidades y escuelas politécnicas con oferta académica, de las cuales
34 son de sostenimiento público, 8 son particulares cofinanciadas que reciben recursos públicos y 20 particulares autofinanciadas. Adicionalmente, contamos con 206 institutos y conservatorios superiores, de los cuales 54 de estos institutos y conservatorios superiores son públicos y se encuentran bajo la rectoría de Cenecit. En este sentido, como les mencionaba, es importante que conozcamos de todos estos, de todo este mundo de institutos de educación superior. Tenemos a 5 específicamente a nivel nacional que ofertan, tienen oferta vigente respecto a los programas asociados a la archivología. Entre estos tenemos a la Universidad Técnica de Manabí, que tiene una carrera de tercer nivel en bibliotecología, documentación y archivo. Tenemos también a la Universidad Técnica de Ambato, que cuenta con una especialización en documentación y archivo y una maestría en bibliotecología y archivología. Tenemos también a la Universidad Andina Simón Bolívar, que posee una maestría en archivística y sistemas de gestión documental. También tenemos a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, que cuenta con una maestría académica en bibliotecología y archivología. Y por último, pero no menos importante, tenemos al Instituto Superior Tecnológico Japón, que cuenta con una tecnología superior en gestión de la información, archivos y bibliotecas. Todos ellos se encuentran bajo el campo detallado de la bibliotecología, documentación y archivología. En ese sentido, para nosotros como Dirección de Gestión Académica de tercer y cuarto nivel, analizamos que es de vital importancia esta carrera, ¿no? Sin embargo, dentro de la formación tecnológica no contamos con los institutos superiores que brinden o que oferten esta carrera como tal. Hemos visto que en el marco de la autonomía responsable establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior, las instituciones de educación superior son las que determinan la creación de carreras y programas, todo esto en concordancia con la pertinencia. ¿Qué significa esto? Que es importante analizar la pertinencia, es importante analizar la oferta, la demanda, el interés de los estudiantes por seguir estas carreras, enfocados obviamente en lo posterior, ¿no? Que es la oferta y la oferta laboral. En este proceso de identificación es importante conocer que existe, se empieza con una necesidad de la nueva oferta, que debe considerar el nivel de aceptación de las carreras basado en el campo de conocimiento por parte de los futuros aspirantes, quienes de acuerdo a sus preferencias para el proceso formativo determinarán su elección. Factores de demanda laboral, como ya les mencionaba, metas del Plan Nacional de Desarrollo, infraestructura y tecnología, acorde a las necesidades de profesionalización. Como ya lo habíamos mencionado, tenemos a 5 instituciones de educación superior que cuentan con esta formación, se podría decir, en bibliotecología, documentación y archivología. Cada uno, escuchando todas las intervenciones, considero que es un trabajo articulado, ¿no? Nosotros como órgano rector de la política pública, dentro de nuestras competencias, estamos abiertos a recibir y más bien exhortamos a todas las instituciones de educación superior a que fomenten el estudio y la formación de estas carreras. Si bien es cierto, el Consejo de Educación Superior es quien determina la pertinencia dentro de las universidades, dentro de su autonomía responsable, nosotros como órgano rector y dentro de nuestros 54 institutos también exhortamos a que estos institutos fomenten esta creación de carreras. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, me parece, yo quiero destacar varias cosas. La primera, esto de la pertinencia en un país donde hay patrimonio, hay patrimonios históricos, tantos bibliográficos declarados, patrimonio arquitectónico, nuestras ciudades son patrimonio y necesitamos una carrera de conservación, por ejemplo, especializada, como lo había dicho la señora subsecretaria.
Y adicionalmente, la pertinencia en la medida que la memoria histórica está en riesgo, como se vio con el diagnóstico que Iberarchivos presentó el año anterior, la pertinencia y la demanda social y la exigencia legal existe. Entonces, el exhorto también lo acogemos y lo trasladamos a los representantes de las universidades e institutos en el Ecuador. Luego también habló de la oferta y la demanda. Entonces, ahí un ecosistema saludable para que haya las carreras suficientes y las instituciones de educación superior creen estas carreras, exigen que las instituciones reconozcan la necesidad de contar con profesionales en materia de información y de archivos. Entonces, sí hay una necesidad que tiene que estar garantizada y ser acorde en las políticas de trabajo también. Bueno, voy a volver con Carlita. Quisiera, por favor, refiriéndose un poco a la diferencia que existe entre instituciones empadronadas en este Padrón Nacional de Archivos, que son 620, y las instituciones registradas en el Ministerio de Finanzas, que son 3.145, más las registradas en la red de archivos históricos, que ahí tenemos un poquito el dato no oficial de 167 y las registradas efectivamente en el REMAP, que son algo menos. Respecto a las entidades que reciben presupuesto y todo esto, ¿cómo percibe usted el cumplimiento de una adecuada administración y conservación de la información por parte de las entidades del Estado y cómo podríamos saldar precisamente esa deuda? Vale, como mencioné en mi anterior intervención, yo creo que primeramente es clave analizar todas las normativas. Yo creo que está bien tener carteras de Estado especializadas en sus ámbitos de gestión y sus competencias, pero no podemos saltarnos de que existen normativas que se entrelazan, así como es la Ley Orgánica de Cultura con la Ley del Sistema Nacional de Archivos, que es necesario, y justamente este año hemos reformado algunos acuerdos ministeriales dentro del Ministerio de Cultura para que ambas normativas tengan un poco más congruencia con los archivos históricos que gestiona el Ministerio. Ahora, si bien es clave es participar en estos eventos, pero también hacer mesas técnicas, quizás inclusive consejos consultivos, y que analicen estos diferentes registros que existen a nivel nacional. Tenemos el Padrón Nacional de Archivos, pero estos no necesariamente son solo archivos históricos, sino son archivos de gestión que levanta la presidencia, que seguramente tienen documentación histórica que pronto podrán formar parte del Archivo Histórico Nacional, o a su vez empezar a crear los archivos seccionales, que es un pendiente que tiene el Ecuador. Actualmente tenemos una zonal en Tungurahua y un archivo histórico nacional en Alausí, local. Pero se necesita articularnos. Por ejemplo, vamos a pasar el Archivo Histórico del Guayas, que históricamente fue gestionado por varias instituciones, no por el Archivo Histórico Nacional, al Archivo Histórico Nacional. De hecho, eso lo estamos haciendo en estos días, para tener una articulación mayor entre los archivos y la gestión de la documentación histórica. Desde el año pasado se está promocionando el registro ecuatoriano de archivos históricos, bibliotecas y museos, que lo llamamos en corto el REMAP. Esta plataforma es una plataforma que pone en acceso público todos los repositorios a nivel nacional. Entonces es una plataforma que tú buscas por cantón el repositorio que tengas más cerca. ¿Cuántos museos hay cerca de mi cantón? ¿Cuántos archivos hay cerca de mi cantón? ¿Y cuáles son? Una pequeña descripción de los fondos que tiene, ¿no es cierto? La temporalidad, las fechas extremas, la ubicación, los horarios de visita, los números de contacto, información que quizás a los que estamos en esta sala nos parece obvia, que sabemos dónde están, pero la ciudadanía en general, los estudiantes universitarios, los colegios, los docentes no conocen dónde están estos archivos, ¿no? En lo personal, pude trabajar con la Universidad de San Francisco en una investigación de la expansión de Quito a inicios del siglo XX a través de los monumentos.
Y lo interesante de esta investigación es que articulamos con archivos históricos, ¿no? De cómo de los contratos de producción de estos monumentos, de la importación de materiales, del contacto que tenían con otras naciones internacionales que ayudaron a hacer los bocetos de los monumentos. Y fue muy apasionante cómo chicas de artes plásticas, por ejemplo, o de historia del arte, empezaron a utilizar archivos históricos de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que es clave también lo que comentaba el compañero también de Brasil y la asociación, la interdisciplinariedad que tenemos que tener y darle este otro giro de estos otros nuevos usos que pueden tener los archivos históricos. Entonces les invito a que revisen el REMAB, es el Registro Ecuatoriano de Museos, de Archivos y Bibliotecas, puesto que quisiéramos que los archivos que tengan documentación histórica, que sean históricos, se registren en este plataforma, es un registro online. Pues a partir de aquí vamos a pasar encuestas también que nos van a ayudar a generar políticas públicas, a generar estados de situación, justamente para poder, por ejemplo, compartir con la CENESID, con el CES, con el Ministerio de Trabajo, el universo que existe de archivos y conocer también el estado de situación de sus trabajadores o de la falta de, ¿no es cierto? En lo personal hemos trabajado muy de la mano con el MDT el último año porque el Ministerio de Cultura, después de 17 años de existencia, por fin tiene manuales de puestos adecuados a su estatuto, ¿no? Estatuto que también tiene problemas, porque por ejemplo el estatuto de los museos que tienen archivos históricos no contemplan perfiles de archivistas. Entonces, la necesidad, lo que comentaba también Alejandra, es que no podemos centrarnos en competencias sin ver que en toda institución hay que gestionar archivos, que en toda institución tienes que conservar documentos históricos y probablemente no sean del ámbito de la conservación, el mismo Ministerio del Trabajo, el mismo CENESID, pero tienen documentos históricos que tienen que gestionar. No podemos centralizar toda la gestión de la cultura y de la historia en una sola cartera de Estado, que ni siquiera tiene zonales, para empezar, pero es necesario articularnos y saber que esta responsabilidad no es solo de una cartera de Estado, sino de todas, y eso implica también la contratación y el trabajo de profesionales al respecto, y trabajar en estos catastros para conocer el universo y a generar diagnósticos que nos sirvan para hacer políticas públicas congruentes. Gracias, Carlito, excelente. Justo entonces nos vamos con Edwin, con esto que nos dice la señora subsecretaria, que tenemos que coordinar con la Dirección de Archivos de la Administración Pública, con la que hay muy buena relación, vamos a conseguir los datos, tenemos que seguir recabando datos, siempre se han recabado datos, pero lo importante es que con ellas se construyan políticas públicas articuladas. Entonces, al existir la exigencia de que las instituciones cuenten con perfiles adecuados y suficientes, ¿cómo el Ministerio de Trabajo mira la reducción de las unidades de gestión documental en las instituciones? ¿No afectaría esto a la correcta gestión documental, a la administración de documentos de tipo administrativo e históricos en el país? Partiendo de lo que habíamos conversado o de lo que se había expuesto anteriormente, hay que tomar en cuenta la realidad que hoy por hoy estamos atravesando una etapa de transición en la cual se está tratando de que la economía del país mejore como tal. Si bien es cierto, nosotros somos rectores en el tema de talento humano y remuneraciones como tal, y garantizamos que se vele por el derecho al trabajo como tal, la realidad, y como había expuesto anteriormente, implica que si es que no tenemos las condiciones presupuestarias para poder incorporar gente, va a ser bastante complicado que se puedan incorporar las personas en el transcurso del tiempo. Solo les debo la siguiente reflexión. Básicamente nosotros en los puestos que incorporamos en los manuales de puestos, valga la redundancia, estamos considerando que los puestos que manejan el archivo oscilan entre una remuneración de $900 a $1,000 como tal. En el tema del ejemplo, coloquemos que son $1,000 los que se van a pagar por la remuneración, ¿sí? En el sector público, y aterricemos más a la realidad, nosotros tenemos que el servidor público 4 gana una remuneración de $1,086. Desde afuera se puede entender que es una buena remuneración,
pero no se ve desde la parte de Estado de cuánto nos cuesta sostener esa remuneración, porque a su vez hay que pagar beneficios de ley como 13º sueldo, 14º sueldo, seguridad social, fondos de reserva cuando cumplen los 13 meses de trabajo dentro de una institución y otra serie de beneficios adicionales como vacaciones y las liquidaciones. Si tomamos en cuenta ese valor o si tomamos en cuenta esos beneficios, estamos entendiendo que más o menos el costo mensual de una persona de esos $1,000 oscila entre el 30 o 40% como tal. El 30% de $1,000 estamos hablando de $1,300. Esos $1,300 multiplicados por 12 meses, estamos hablando de alrededor de $36,000, si la memoria no me falla, alguien me corrige si estoy mal. ¿Qué quiero decir con aquello? Que el sostener un puesto de trabajo dentro del sector público implica, en este ejemplo, que son $36,000 de manera anual. Entonces, cuando nosotros construimos los puestos o cuando nosotros creamos las condiciones para que las personas puedan ingresar a una institución pública, tenemos que también ser conscientes del presupuesto con el cual nos vamos manejando, porque no nos olvidemos que el trabajo dentro de una institución, sea esta pública o privada, genera también derechos para con las personas. Y en la realidad del sector público, no nos olvidemos que hay normativa secundaria que me dice que si es que no tengo el presupuesto, no tengo el dinero, no puedo realizar otra serie de acciones. Entonces, desde nuestra realidad, ¿cuál es el tema o cuál es nuestra apertura para poder sortear este tipo de dificultades que, como ustedes ven, es algo objetivo, no es algo intangible? El tema es construir normativa que nos permita generar esos perfiles de puestos sobre la base de necesidades con las cuales cuentan las personas. Pero a la par, ahí también es el trabajo que se debe realizar desde las instituciones públicas para velar en el que se les asigne el presupuesto necesario para poder contar con los profesionales que ustedes requieren. Y otro último punto, y eso hacemos mucho nosotros de hincapié, de no desentender qué es lo que pasa en la realidad, en el mercado laboral sobre todo. Porque en el mercado laboral nosotros vamos a ver que existen personas que necesitan trabajar y aplican a X cantidad de puestos como tal. Y el momento que aplican a X cantidad de puestos, ¿sí?, no necesariamente están conscientes de que existe un perfil o de que existe unos requisitos mínimos para cumplir, para ingresar a laborar. Lo único que quieren es trabajar. Y eso a veces sí hace que de cierta manera las plazas técnicas específicas para puestos de archivos sean ocupadas por personas que tengan otro tipo de conocimientos como gastronomía. Yo no sé qué puede tener una relación a la gastronomía y he visto ciertos casos, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir, esa normativa nos debe garantizar que se respeten estos requisitos. Pero por otra parte, como manifestaba, es velar que institucionalmente se asignen los recursos y sobre la institucionalidad que tiene cada una de las instituciones públicas, valga la redundancia, se creen o se definan presupuestos que permitan cumplir adecuadamente sus competencias institucionales, pero sobre la base de una realidad. Porque tal vez definir algo muy utópico lo que no nos va a permitir es cumplir con lo que se tiene y a su vez no tener en cuenta que lo que se está haciendo es generando falsas expectativas en lo que se tiene que hacer y lo que tienen que hacer. Bueno, Edwin, muchas gracias. Después seguro vamos a tener preguntas. Yo quisiera un poco hablar de esto, ¿no?, de la oferta profesional cualificada que acaba de mencionar Edwin, esta oferta especializada que además necesita ser este reconocimiento social, tiene que recibir un reconocimiento social en la medida de los resultados. Por eso tiene que ser una oferta académica de calidad, que ofrezca unos resultados tangibles, efectivos, eficientes en el espacio de trabajo donde los profesionales están. Y en esa medida también la demanda de trabajo
y la calidad de esa demanda de trabajo, de esas plazas de trabajo, también van a mejorar, ¿no es cierto? Esa sería un poco la lógica. Y en eso quisiera preguntarle a María José, ¿cómo ve el futuro de la formación profesional, las mallas curriculares y la oferta y el empleo en archivística? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que para mí, y yo estoy muy contenta porque, primero por la acogida que hemos tenido, como les decía anteriormente, y además el día de ayer que fue muy enriquecedor al escucharle al compañero que nos presentó el archivo del Instituto Cordillera, porque con ello estamos viendo realmente, perdón, la importancia que le están tomando al archivo. De hecho, desde el 2019, con el modelo del CASES, que ya incluyeron al tema de la gestión documental, se aprecia que se va a aperturar incluso más espacios de trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo le veo muy demandada a futuro la profesionalización, porque además esta carrera que tenemos en la Universidad de Manabí es única, una licenciatura que tiene pues los 8 semestres, es única, que debe cubrir a todo el país. Tenemos a bibliotecas y archivos. En bibliotecas tenemos incluso soportes muy analógicos, que son muy antiguos, que necesitamos también conservarlos, necesitamos tratar. Y ahora, con el tema de la pandemia, que abruptamente a todos nos tocó manejar la firma digital, los documentos electrónicos, entonces tenemos también esa otra parte, ¿no? El tema del manejo de la documentación electrónica. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar eso? Y eso nos va a obligar a nosotros también como institución actualizar nuestra malla más adelante, incluso para poder gestionar este tipo de nuevos soportes. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que conocer lo tradicional, que se podría decir así, y además lo contemporáneo. Entonces, para mí, desde este punto de vista, la formación profesional tiene futuro. Tiene mucho futuro. Ahora lo que sí deberíamos es pelear desde nuestras instituciones por esas plazas de trabajo, ¿sí? Porque también hay la otra parte, que se han jubilado muchas personas y esas partidas, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Entonces, luego se ve que hay reducción de personal. De hecho, en la biblioteca que yo trabajaba anteriormente, teníamos 12 personas y luego se jubilaron y nos quedamos con 6. Sí, o sea, nos redujeron la mano de obra. Entonces, ¿qué pasó con ello? ¿No? Y ahora se ve las ofertas, los perfiles que nos piden a bachilleres con 6 meses de experiencia. Entonces, claro, allí nuevamente hay el divorcio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí quisiera poner el énfasis precisamente en eso, ¿sí? De que se pueda normalizar esto, ¿no? O sea, que de aquí en adelante, de pronto, los perfiles que armemos sea ya exigiendo el tercer nivel. Entonces, así yo creo que nosotros como universidad podemos ya formar a los profesionales, ¿sí? Y ya con esta exigencia. Y además, otro tema importante, los salarios. Vemos $600 y ya nos desanimamos y ya no queremos estudiar. Entonces, hay que normalizar esa parte. Muchas gracias. Gracias, María José, excelente. Pero la misma pregunta quisiera hacerle a Mari Caleño. ¿Cómo mira el futuro de los archiveros en este escenario de oferta y demanda de carreras y de empleo? Bueno, acogiendo y aportando algo adicional al tema de nuestra compañera, en realidad, al menos si hablamos de archivos universitarios, estamos en un proceso de evaluación y acreditación, en donde es fundamental el papel que juegue el archivero. En algún momento fue solo las bibliotecas, ahora también son los archivos, y eso le ha dado un impulso muy grande. Han visualizado esta necesidad. Les puedo contar de la experiencia de la institución en la que ahora pertenezco, como parte del plan de actividades que tenía la institución, estaba el fomentar cursos de capacitación para las instituciones de educación superior. Y claro, hicimos un llamado, pero nunca pensamos en un tema de tal cual iba a ser la aceptación, y es justamente por esa necesidad. Más de 600 personas que se inscribieron para participar, ahorita ya han sido parte del proceso 300, y claro, es gente que nosotros ni nos imaginamos que puede haber un archivo en el COCA,
en Orellana, en Zamora, en lugares en donde obviamente la capacitación nuestra era para un perfil, pero hay gente que tenemos que empezar básicamente de enseñarles a manejar un Excel. Entonces, es un tema de perfiles tan distintos que tenemos. Y ahora me alegra muchísimo escuchar en la exposición de la compañera de la Universidad de Manabí, no tenemos un tercer nivel. Le escuchaba a la compañera de CENESID, tenemos maestría en la Andina, maestría en la Politécnica, maestría en la UTA, un montón de maestrías, cuarto nivel, pero estamos totalmente abandonados en lo que es el tercer nivel. Y claro, esa falencia en cuanto al tema en la detección de las necesidades, yo no sé, en el momento que se crean las carreras, de pronto estamos olvidándonos de esa gente que necesita el tercer nivel. Y ahí, dentro de mi asociación, ha sido de mucho debate este tema. Decían, esto de la convalidación no es completa, solo es algo transitorio. De hecho, es transitorio, pero ese transitorio atiende la necesidad de la mayoría. O sea, yo creo que de mi asociación, si un 90% necesitan de ese transitorio, porque el 10% está resuelto, gente que tiene el cuarto nivel, y a veces ni siquiera tener el cuarto nivel les ha servido, porque he tenido la experiencia propia de compañeros que decían, Mari, tengo tal situación, yo aporto tanto a este archivo, a mi institución, tengo cuarto nivel, ¿por qué no puedo escalar? Y lamentablemente yo, desde mi puesto en su momento de directora de autoridad, no podía hacer nada, tenía que cruzarme porque, ¿qué pasaba? El perfil profesional decía que tiene que ser un tercer nivel en archivística. ¿Y qué pasaba? Nadie podía estudiar tercer nivel en archivística, nadie. Ahora entiendo que ya con el tema de que se incorpora la tecnología en este tercer nivel se resuelve en algo el tema. Pero tengo de casos de mucha gente que está estancada por no tener el tercer nivel. Y me alegra muchísimo este tema de la universidad, esta alternativa de solución a esta falencia tan grande que ha sido justamente un tema de necesidad que la asociación siempre decía, un tercer nivel, un tercer nivel. Tenemos tantos cuartos niveles y el tercer nivel no estaba resuelto. Y ahora con la ventaja de que sea en una universidad que me va a poder garantizar los estudios en línea. Entonces, a la gente que ahorita está siendo parte de un curso de capacitación desde Orellana, desde Zamora, desde sitios en que es impensable que pueda haber un archivo, esa gente va a tener esa posibilidad al haber estos estudios virtuales. Así que el futuro para los archivistas es grande, tenemos muchas cosas que hacer, pero siempre vamos a necesitar de que el ente rector, el gobierno, en este caso Ministerio de Trabajo, reconozca todo este esfuerzo que se están haciendo desde los archivos, porque créanme que es un esfuerzo. Hay gente, ahora mismo tengo la experiencia de un compañero que es experto en archivos, pero el sueldo de él es tan precario que no tiene para la tecnología de convalidación. Y a veces yo digo, te juro que te daría de mi bolsillo, porque tampoco lo tengo, pero digo, es tan triste saber que en una situación de precariedad que está él, tiene un sueño de ser archivista, pero no tiene para la convalidación. Y es súper triste. Así que el ministerio debe reconocer eso. Si ya hicieron ese esfuerzo económico, de tiempo, en poderse profesionalizar, que eso sea reconocido. Así que eso yo como doliente de los archiveros les hablo porque eso es lo que recibo todos los días, ¿no? Esas tristezas que vivimos en los archivos. Gracias, muchas Mari, gracias. excelente, gracias. Miren, bueno, vamos a cerrar esta parte, como les había dicho, vamos a cerrar con la representante del CENESID y luego vamos a recibir las preguntas e inquietudes del público. En este escenario, ¿cómo puede la CENESID impulsar la oferta académica de forma que obedezca a estas necesidades reales de segmentación de niveles de formación? Porque ya nos han dicho, tenemos tercer nivel, tenemos maestrías, que un poco es la parte transitoria. Ahora tenemos una oferta de tecnologías en 2 institutos en Quito. Tenemos también la que ofrece la Universidad Técnica de Manabí, siendo la única, pero habiendo una demanda creciente y una necesidad del Estado, ¿qué políticas públicas podríamos implementar? Gracias por la pregunta, Alejandra. Escucho todas las intervenciones y me llama la atención particularmente la intervención de la compañera. Es una cosa de un análisis un poco más profundo, ¿no?
Nosotros como ente rector de la política pública exhortamos, como ya lo mencioné, a todas las instituciones de educación superior a generar este tipo de carreras, a crear este tipo de carreras, obviamente en el marco de su autonomía responsable, en el marco de la pertinencia y todo lo demás que establece la Ley Orgánica de Educación Superior. Como comentaba la compañera, que su compañero no puede estudiar la maestría o la carrera de tercer nivel en archivo, es importante también hacer énfasis que se puede hacer una convalidación y una homologación, ¿no? Si bien no lo puede hacer por temas ya personales propios de esa persona. Lo que nosotros analizábamos en nuestra dirección como dirección de gestión académica de tercer y cuarto nivel es que justamente, si bien únicamente hay 4 universidades que están ofertando esta carrera, estos programas, las 54 instituciones de educación superior que están bajo la rectoría de la CENESID necesitan también crear estas carreras. Sin embargo, lo que nosotros nos enfocamos y lo que se enfocan, si bien es cierto, estas instituciones, son en carreras del saber hacer, qué sé yo, mecánica, agroindustria, agroecología, agronomía, que son personas que pueden, que necesitan estudiar estas carreras precisamente por la territorialidad, ¿no? Nosotros como órgano rector vamos, más bien dicho, yo me llevo toda esta mesa de diálogo, todas estas consultas, todas estas inquietudes, todas estas experiencias, voy a escalar hasta nuestras autoridades. Esto justamente es con ese objetivo, ¿no? De que se tomen acciones entre autoridades, exista este trabajo articulado y se tomen acciones para fortalecer no solamente el marco de la educación superior, sino también a ver a futuro, ¿no? ¿Por qué la institución de educación superior pública no desea, no puede, o más bien dicho, no genera este espacio para que pueda crear este tipo de carreras? Porque obviamente, analizando el estudio de mercado, los estudiantes no se interesan. O sea, hay que aterrizar en la realidad y lamentablemente, y lo digo así de todo, o sea, con mucha tristeza, lamentablemente, los estudiantes, hay muy poco interés. No solamente, no hablo específicamente de esta carrera, sino que en realidad la tecnicatura lo que hace es, después de que uno estudia una tecnicatura, lo que hace es conseguir un trabajo, qué sé yo, de apoyo, digámoslo. Y obviamente, si soy una persona con una visión un poco más allá, no quiero estudiar una tecnicatura porque a mí el perfil que me están pidiendo para hacer el trabajo que yo necesito es una carrera de tercer nivel. No me alcanza la tecnicatura. Entonces, eso como que me desmotiva un poquito, ¿no? Entonces, como lo menciono, es una materia de mucho análisis, tanto de los estudiantes como también de los institutos, porque aperturar una carrera nueva involucra un montón de cosas, ¿no? Si no tengo una demanda, lamentablemente la carrera tiene que cerrar. Hay profesores que se quedan sin empleo, hay estudiantes que tal vez, un estudiante que quiera estudiar la tecnicatura no lo va a poder hacer porque por los 10 que se retiraron. Entonces, sí es importante también analizar esa situación. Y como menciono, esta Secretaría de Estado está siempre al compromiso de continuar con el fortalecimiento de la educación superior. Me llevo todas estas consultas, todas estas inquietudes, todas estas experiencias hasta nuestras autoridades para que ellos tomen cartas en el asunto definitivamente y se pueda hacer un trabajo articulado con todos los entes correspondientes. Gracias, Paola. Bueno, me están diciendo que ya estamos atrasados todos. Yo espero que si es que tienen inquietudes nos las hagan llegar a través del correo electrónico porque nos indican que no vamos a tener tiempo para preguntas de viva voz. Sin embargo, creo que como lección sabemos que necesitamos capacitación, no capacitación, sino formación especializada, cualificada a largo plazo y que todas las instituciones que hemos
nos hemos reunido aquí en esta mesa, tenemos tareas que realizar, nos quedamos con tareas con realizar para lograr un ecosistema saludable, un ecosistema no solamente archivístico, sino cumplir con lo que el país exige. Eso, gracias compañeros, gracias. Gracias. Bueno, felicitar al Archivo Nacional por esta mesa de debate tan enriquecedora. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero les quería recordar dos cosas. Si quieren, todavía pueden participar en la visita guiada a las instalaciones artísticas de la universidad. Les está esperando fuera Renato, que con gusto les va a acompañar. Y luego, bueno, recordarles que la segunda parte empieza a las 2 y hay toda la mesa sobre buenas prácticas y nuevas experiencias en archivos universitarios. Entonces nos vemos más tardecito y aquí los esperamos. Muchas gracias por su atención.